Una gran concentración de fuerzas armadas de Ucrania fue destruida cerca de Sumy. En la zona del asentamiento de Novoye-Basy, no lejos de la ciudad de Sumy, la inteligencia rusa descubrió una importante acumulación de equipo militar ucraniano y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así informó un canal de Telegram llamado Inanka. Después de recibir las coordenadas exactas, el ejército ruso lanzó un ataque con misiles contra el lugar de concentración de fuerzas ucranianas, lo que provocó pérdidas muy importantes. Según la fuente, este hecho fue una sorpresa para el ejército ruso, ya que después del reciente ataque a Poltava se suponía que las tropas ucranianas evitarían una acumulación masiva de equipos y personas en un solo lugar. Segundo ataque, lo tenemos en solo 2 días. Sin embargo, según los oficiales de inteligencia, esta vez, nuevamente, fue posible detectar una gran concentración de fuerzas ucranianas, lo que permitió coordinar rápidamente y lanzar un ataque preciso con misiles directamente al centro del grupo. Los resultados del reconocimiento adicional de la mañana mostraron que las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan evacuando los cuerpos de los fallecidos, lo que indica que hay pérdidas muy importantes. Por el momento se informa que como resultado del ataque fueron destruidos unos 70 militares ucranianos, así como varios equipos, entre los que se encuentran 7 camiones, 4 vehículos blindados de combate y unos 9 vehículos de pasajeros. Tremendo lo de Sumy, Alberto. Tremendo, amigos, tremendo. Tremendo ayer lo de Poltava. Se hablaba, por lado ucraniano, de 40 muertos. Se habla de centenares de muertos, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que tuvieron que acudir a la zona para dar salida a todo lo que allí había sucedido. En Poltava ayer. Poco se ha hablado de que Zelensky, en el ataque de ayer en Poltava, inmediatamente salió en redes sociales y en medios de comunicación a decir que había sido un ataque contra civiles. Basta ya de Rusia atacando civiles. Claro, el problema que tuvo Zelensky es el de siempre, que con un dedo no puedes tapar el sol, y ya hasta la CNN estuvo informando de que el ataque de Poltava era efectivamente contra tropas ucranianas que estaban en ese momento formando, hecho que de algún modo ya se había dicho a Ucrania que no debía hacer. El ataque de ayer en Poltava se produce por una negligencia. Ya se les había avisado, y más estando cerca del frente, que no debían realizar concentraciones visibles de tropas por parte del enemigo, es decir, de Rusia. Luego veréis lo que nos trae Miguel de cómo los rusos se han enterado probablemente de esa concentración para eliminarla. Pero es que no contentos con eso, después del ataque de ayer, nos encontramos hoy con otro de similares características, seguramente no tan masivo como 600 miembros del ejército ucraniano, pero lo suficientes como para hacer una contabilización inicial de 70 muertos, además de los heridos que hayan sido. Un día después y en las mismas circunstancias, cada vez se ve más claro que los oficiales, que las personas responsables en el ejército ucraniano ya no tienen la formación ellos mismos adecuada. Han ido cayendo todos, probablemente, los que lógicamente sabían cómo hacer las cosas en ese ejército, y quienes están ahora lo están haciendo fatal, de una manera que es absolutamente inexplicable. 70 muertos, veremos con qué nos amanecemos mañana. En este caso no es en la zona que en un momento determinado le interesaba a Rusia a la hora de acercarse a Pokrovsk, sino en Sumy, la retaguardia de Kursk, esa zona logística tan importante para los aventureros que ha obligado Zelensky a entrar por mediación de los británicos en la región de Kursk rusa. Ni 24 horas, amigos, y ya tenemos la segunda masacre del mismo índole. En fin, amigos, poned en comentarios qué es lo que os parece. La región de Kursk, un grupo ucraniano de sabotaje y reconocimiento, fue destruido. Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque grupal con dagas contra empresas de defensa en Lviv. Esta la voy a leer un poquito más. Esta mañana las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un ataque grupal con armas de largo alcance de alta precisión contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania. Utilizaron sistemas aerobalísticos hipersónicos Daga y drones de ataque. Como resultado, las empresas de Leópolis que producían y reparaban componentes electrónicos de equipos de aviación y armas de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacadas. También, dice el exdiputado de la Rada Suprema, Igor Mosichuk, ha declarado que en Poltava
Murieron los soldados movilizados y contratados, cuyas familias no recibirán pagos porque el Estado ya está ocultando las pérdidas. También en la primera línea del frente, y ahora ya te doy paso, Alberto, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa liberaron los asentamientos de Karlovka y Prechistovka en la República de Donetsk. Unidades del grupo de tropas Vostok participaron en la liberación de estos asentamientos. Y también, dice aquí este artículo, es un poco más específico, que las Fuerzas Armadas rusas han liberado Prechistovka, que lo acabamos de comentar, rompiendo los flancos de la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Vuhledar. Los marines y fusiles motorizados noquearon por completo al enemigo de la aldea, que es una parte importante de la defensa del grupo ucraniano. También se observa que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen un avance importante cerca de Bodian. El movimiento hacia adelante continúa rompiendo el flanco. El grupo de tropas rusas está llevando a cabo una operación ofensiva en los flancos con la intención de tomar Vuhledar en breve, Alberto. Pues sí. Además de un breve resumen de los adelantos tácticos en el terreno de Rusia, que son formidables, esos ataques a armamento, los recursos de Ucrania van mermándose a una velocidad agigantada. Destaca mucho ese comentario al respecto de la costumbre que tiene Zelensky de ocultar las muertes de soldados ucranianos con el fin de evitar tener que pagar las indemnizaciones a sus familiares. Solamente las indemnizaciones, sino también, lógicamente, las pensiones que llevan aparejadas. También hemos conocido durante estos 2 últimos años que los oficiales ucranianos ocultan las pérdidas para seguir cobrando ellos las soldadas de sus unidades. Es decir, que no solamente mueres, sino que ni siquiera tienes una mínima dignidad en tu muerte. Ni siquiera tu familia tendrá un cuerpo que llorar. ¿Cuántas veces no habéis visto quizás esos programas de asesinatos, truculentos en ocasiones, en los que la familia lo único que quiere es tener un cuerpo que llorar? Bueno, pues en Ucrania, las familias que han visto arrebatar a sus hijos para enviarlos al frente, ni siquiera luego tendrán un cuerpo que llorar. ¿Y todo por qué? Porque es la única manera de que Zelensky siga reteniendo el dinero que le correspondería a esas familias. Amigos, una vez que se produce el ataque a Kursk y se ve que Rusia va a avanzar de una manera absolutamente imparable en Donbass, lo cual es su primer objetivo, la guerra está ya perdida en cualquier perspectiva para Ucrania y solo tiene sentido su vigencia en función de enviar a morir cuantas más personas mejor para retrasar lo inevitable. Luego Miguel nos va a traer una noticia de otro exmandatario europeo que os va a dar una vergüenza ajena formidable. Lo vais a ver a este respecto. Pero lo que sí podemos afirmar ya es que lo que se está viviendo en Ucrania es un perfecto genocidio. Si la OTAN hubiera tenido un mínimo de humanidad, un mínimo. Fijaos que la OTAN, Estados Unidos son los que sacan pecho para defender los valores, esos valores de Occidente. Fijaos, ¿sabéis en qué consisten los valores de Occidente para Estados Unidos? En enviar a morir al frente a personas que no tienen absolutamente ninguna defensa posible. No tienen ningún entrenamiento, ninguna equipación. Y una vez que ya les han matado, ocultar a sus familias ese hecho para no tener que pagarles una indemnización. Eso es Estados Unidos y la OTAN. Esos son los valores de Occidente. Ese es el mundo basado en reglas de Estados Unidos. Así es, amigos, tristísimo, pero cierto.